Hola de nuevo amigos de lectores bíblicos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos un tema que viene a ser continuidad con el contenido de etimologías hebreas. Vamos a ver el problema con que se enfrenta el lector bíblico o el estudiante de la Biblia al toparse con varias maneras de traducir una misma palabra. Pues empecemos. Para comenzar les leeré la siguiente lista de palabras y conforme vayamos leyendo, al mismo tiempo preguntémonos qué tienen en común todas ellas. Comenzamos. Cordial, deseo, animal, voluntad, seres, vida, apetito, interior, muerte, persona, contentamiento y gusto. Tal vez podamos hallar relación entre algunos de estos términos, pero es muy difícil relacionarlas todas, pues permítame decirles que todas ellas sí están relacionadas y de manera más íntima de lo que se imaginan. Se preguntarán entonces en qué están relacionadas, y les respondo, tienen en común en que son la misma palabra, al menos en la versión Reina Valera de 1960. Todas estas palabras fueron traducidas de la misma palabra hebrea nefesh, la cual tiene el código del diccionario Strong 5315. Y si no saben qué es el diccionario Strong, pueden ver el video donde les explico sobre esta excelente herramienta para la comprensión de la escritura. Bueno, regresando al tema, les explicaré por qué esta lista de palabras que al parecer no tienen relación cercana son la traducción de una misma palabra de origen hebreo. Pero antes haré un comentario del por qué una palabra de origen hebreo llegó a ser traducida de tantas maneras al español. Para este estudio hago referencia a la versión de la Biblia Reina Valera de 1960, y dicho sea de paso, utilizo como apoyo esta versión porque es una de las más usadas y con las que más personas de habla hispana estamos relacionadas. Además también que es de las versiones más citadas y aceptadas. Por todo esto es que lo utilizo de ejemplo. Bueno, les decía, el autor Casiodoro de Reina, cuya versión fue llamada la Biblia del Oso de 1569, por tener en su portada pues efectivamente a un oso, y siendo Cipriano de Valera su primer revisionista en 1602, por lo cual quedaría acuñado el nombre de la versión Reina Valera, conocida esta última como la Biblia del Cántaro. Y en efecto, adivinarán la razón del nombre porque en su portada aparece un cántaro. Estos traductores, auxiliados de los textos masoréticos del Antiguo Testamento, del Receptus para el Nuevo, de léxicos, también de lo que aportaron comentaristas previos, de estudios exegéticos, diccionarios gramaticales y demás herramientas, además de los cambios realizados en las ediciones posteriores por otros expertos, como en los años de 1862, 1909, en el 60, que es la que estamos viendo, en el 95, en el 2009, en el 2011 y en el 2015, como otras, como sería la versión hecha por el mexicano Humberto Gómez, quien desde 1990 ha hecho cambios a la versión Reina Valera de 1909, ayudándose de la versión King James, conocida, que esta versión es en inglés y es conocida en español como la Rey Jacobo o la Rey Santiago, de 1611, además del Textus Receptus y del Textus Masorético, dándonos la versión Reina Valera Gómez. Entonces, desde que Casiodoro de Reina escribiera su versión y avalado por todos los revisionistas posteriores, este habría traducido esta palabra, nefesh, al español, utilizando múltiples términos, como hemos visto ya en la lista. Lo que estoy diciendo es que cada vez que aparecía la palabra nefesh en el texto masoreta del siglo X, en diferentes versículos, Casiodoro habría elegido una de las palabras de la lista que hicimos para traducirla, con lo cual tenemos que la palabra nefesh en Levítico 11:46 haya sido traducida al español como animal, y en Éxodo 21:30 la misma palabra nefesh haya sido traducida como persona. Pues supongo que para nosotros es fácil entender que persona y animal pues no son lo mismo, al menos en el sentido social. Tal vez en el sentido biológico se haya aceptado que persona y animal podrían ser lo mismo, pero bíblicamente esto no es compatible. Entonces, ¿diremos que la versión está mal? Pues no. El monje de la Orden de San Jerónimo, convertido al protestantismo, Casiodoro de Reina, haría una gran labor en su traducción, y no dicho solamente por mí, sino por verdaderos expertos. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta variedad de palabras? Que según provienen de una sola en el hebreo, pues cada una de ellas fue elegida según el contexto al que se estaba aplicando en cada versículo, con la intención de darle entendimiento práctico y fluido en el español, y con el deseo de mantener la idea original, pero esto llevaría sus riesgos como el sesgo de confirmación, donde un prejuicio cultural o teológico puede hacer que tendamos hacia un lado o a otro, alejándonos involuntariamente del objetivo. El problema, al menos actualmente, es que creamos a ciegas
que la palabra que leemos en español viene a reflejar exactexactamente lo que la palabra hebrea significa. Comúnmente me preguntan cuál es la mejor versión, pero esta es una pregunta imposible de contestar, al menos para mí. Podría decir que hay algunas versiones pésimas, ya que están cargadas de pretensiones manipuladoras, pero en general el resto son buenas. ¿Qué nos toca hacer pues? Pues ya que sabemos que los traductores son personas y las personas somos vulnerables a los sesgos, nos corresponde indagar en el significado de la palabra original, no con la intención de mejorar la traducción, al tratar de buscar y encontrar alguna palabra castellana que creamos más precisa, ya que en muchos casos no existen palabras espejo, es decir, palabras que signifiquen exactamente lo mismo en lenguas diferentes, sino que nuestra intención deberá encaminarnos a que entendamos el concepto de la palabra original, y así comprenderemos por qué el traductor habría elegido usar una u otra según el caso o versículo que estuviese trabajando, y nosotros obtengamos una mejor comprensión del versículo. Mi parecer es que no es necesario hacer la revisión de todas las palabras, sino que solo de aquellas que tengan mayor peso interpretativo o que al menos así no quedamos nosotros. La intención de este video no es evidenciar a las traducciones, las cuales son consideradas buenas en general, sino lo que quiero evidenciar es nuestra ingenuidad al creer que una versión como la Reina Valera de 1960, la King James, la Jerusalén o la versión internacional o cualquier otra puedan ser traducciones perfectas de las Sagradas Escrituras, casi deificando a las traducciones. Una versión es una herramienta de gran ayuda para nosotros los lectores bíblicos, pero necesitamos complementar nuestro estudio con varias versiones a la vez, además de diccionarios, léxicos, opiniones, concordancia y sobre todo una actitud dispuesta a recibir instrucción y guía de nuestro Mesías, para que una vez que hayamos hecho nuestra labor de interpretación y de escudriñarla, nos ayude en espíritu y en verdad a entender la palabra del Eterno. Ahora volvamos al tema. Nos encontramos revisando la palabra nefesh. Pongamos atención a las palabras a las que fue traducida al español e intentemos encontrar algún común denominador. Para encontrar, válgame la expresión, el alma de la palabra, agrupemos los términos animal, seres, personas y vida, y de este grupo podemos sintetizar que se está hablando de algo que está animado. El grupo verde, en cambio, con las palabras deseo, voluntad, apetito, gusto, contentamiento y cordial, pareciera que estas palabras en esta lista están relacionadas con los estados emocionales y psicológicos de una persona, en relación a sus necesidades, preferencias y satisfacción. Y todo esto viene o vendría del interior de una persona. Con esto ya solo nos queda agrupar la palabra muerte, pero antes vayamos más allá. Ahora buscaremos palabras que compartan la etimología con nuestra palabra en cuestión, de las cuales tenemos nafaj, que es la 5301 en el Strong, y nos dice que es soplar, y nafish, que es la 5305 y que se traduce como refrescar, y nafash, la 5315, que la encontramos como respirar. Y por último, hay que revisar en qué contexto se ha usado la palabra que estamos investigando, para ver si logramos obtener más luz a nuestra investigación. Generalmente aquí voy a poner solamente 2 ejemplos, pero se puede estar buscando esta palabra en todos los usos para rescatar el contexto. Leemos en Génesis 1:20, y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de nefesh viviente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Como pudieron ver, reemplacé la palabra en español por la original en hebreo, para ver si nos ayuda a intuir el significado. Ahora vamos otro versículo, leamos Génesis 2:7, que dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un nefesh viviente. Me parece que con esto que hemos leído ya podemos llegar a una síntesis y formularnos un concepto más basado de la palabra nefesh. Entonces tenemos las palabras animal, seres, persona y vida, las cuales nos están hablando de un objeto animado, con expresiones únicas. En el siguiente grupo de palabras tenemos deseo, voluntad, apetito, gusto, consentimiento cordial e interior, que claramente nos está hablando de personalidad o de características que solo encontramos en animales y humanos. Y con el versículo de Génesis 2:7, donde el Eterno sopló sobre el cuerpo de polvo inerte del primer hombre, y éste fue animado. Si pudiésemos trasladar el comportamiento de un gato o la mente de éste a un perro, cuando observáramos al perro, cuando éste esté manifestando su nueva esencia, sabríamos inmediatamente que el comportamiento es de gato y no de perro.
aunque la estructura externa no coincidiera, y apostaríamos más a que es un gato con apariencia de perro a que sea un perro con comportamiento de gato, pues aquello que teóricamente estaríamos implantando en el perro que lo hizo comportarse como un gato, eso es el nefesh. Este ejemplo está aplicado interespecies en este caso, pero si tuviéramos dos perros que sean hermanos y que hayan pasado tiempo de relación con nosotros, a tal manera que lo conozcamos bien, y de la misma manera que hicimos con el ejemplo en el que intercambiamos la esencia del gato por la del perro, si en este caso ahora permutamos la esencia de un perro con la de su hermano, aún también podríamos identificar que hubo un intercambio, ya que hay algo en los animales que además de identificarlos como pertenecientes a una especie, también los particulariza de los demás de la misma especie, pues eso que los anima y les da características propias es el nefesh. Y estos ejemplos son más que obvios en los humanos. Aquello que nos da primeramente la animación como seres humanos, o la vida si quieren decirlo, eso es el nefesh. Y aquello que nos da el carácter y el temperamento, eso es el nefesh, siempre y cuando entendamos al temperamento como la condición heredada en el sentido biológico de origen genético, que no es modificable y que además es propio de la especie en general, y de la impronta genética en particular, y del carácter que es la constitución de los hábitos aprendidos, educativos y racionales, que tienen su origen en parte de la genética y en parte del aprendizaje contextual en que se desarrollaron. Además, este es modificable, y ambos constituirían la personalidad, y sería lo más acercado que encuentro para definir la palabra nefesh. Ahora podemos darnos cuenta de que tendríamos palabras al español que pueden parecerse o parearse a este concepto, como lo son alma o espíritu, pero que no alcanzan a englobarlo a la perfección o transmiten características que se salen del concepto, tal como un pentágono en el hueco de un hexágono en la esfera infantil de figuras geométricas, casi embona, pero no. Vemos cómo ninguna parea correctamente. No es que sean insuficientes, es que simplemente no son iguales. Y esta incapacidad de alcanzar palabras espejo es derivado de que el lenguaje es contextual a la cultura y a la época, y mientras no podamos volver al pasado y la cultura sea diferente, los conceptos quedarán ajenos, si no los estudiamos a profundidad y si no hacemos por apoderarnos de todo el acervo que encierra el concepto nefesh o el de cualquier otra palabra. Nos vamos a perder de la riqueza que encierra el pensamiento de la escritura. Con esto terminamos, y como resumen les comento que el objetivo de este video es hacer notar que la traducción de una sola palabra es difícil, ocasionando que la misma palabra sea traducida de diferentes maneras a través de la escritura, y que si el traductor tuvo problemas para elegir solo una palabra que fuera suficiente en el versículo que habría trabajado en un momento dado, implica también que descartó muchas otras palabras que se llevaron consigo parte del concepto que se nos niega de manera completa si no acudimos a buscarlas y rescatarlas para poder mejorar nuestro entendimiento de manera integral. Entonces, eso sería todo de este video. Esperamos sus comentarios y sugerencias, agradeciendo su apoyo de gran manera. Gracias y hasta la próxima.